Mi nombre es John Dickey. Soy historiador y tengo una teoría sobre cómo este hermoso y exasperante país alcanzó la genialidad de su buen comer. Viajo a través de la historia de la comida italiana. Y no es un bonito cuento de campesinas sirviendo pasta a sus familias. La comida italiana es urbana. Las mismas fuerzas que crearon lugares como Roma, Florencia o Nápoles son también los ingredientes que inspiraron el estilo de comer italiano. Buen gusto y talento en abundancia, pero también hambre y sangre, fe e hipocresía, esnobismo e intriga, sentido comercial y peso político. En este episodio desvelaré el auténtico origen de la pasión de Italia por la pasta. Degustaré las extrañas recetas que los primeros amantes de la pasta elaboraron. Hemos hecho magia. Probaré mi habilidad con la tecnología que revolucionó nuestros platos. Es hipnotizante esta cosa. Y revelaré cómo los macarrones acercaron a los poderosos al pueblo y cómo aún consiguen votos. ¡Más programas de historia en la tele! En toda Italia, comida e historia son inseparables. Acompañadme a descubrir los secretos que se ocultan tras la cocina más popular del mundo. En la Italia actual hay un sinfín de estilos de pasta con distintos nombres, formas y salsas. Si las pusiéramos todas en un plato, tendríamos un mapa en miniatura del país. Hoy en día son incontables las teorías y las leyendas sobre los orígenes de su pasión por la pasta. Una de ellas está tan extendida que merece ser demolida de una vez. Todos sabemos cómo empezó el amor de Italia por la pasta. Marco Polo fue a China y trajo los espaguetis a Venecia, ¿verdad? Pues me temo que no. Los italianos ya comían espaguetis mucho antes de que Marco Polo naciera. Y la pasta no llegó a Venecia, sino al extremo opuesto de la península. La historia de Marco Polo es un mito. Fue inventada en Estados Unidos en 1929 por la Asociación Nacional de Fabricantes de Macarrones, que la usó como estrategia de marketing para vender su producto a los estadounidenses, que miraban a los inmigrantes italianos y a su comida con recelo. Los primeros indicios de espaguetis en suelo italiano los encontramos aquí, en Sicilia. En la historia de esta maravillosa isla, las invasiones han sido constantes durante milenios. Los más enigmáticos de esos invasores fueron los musulmanes del norte de África, quienes con su llegada trajeron los espaguetis. Los musulmanes invadieron Sicilia en el año 827, seducidos por la recompensa terrenal y celestial de una nueva yihad. El atractivo de un botín y de un lugar paradisíaco uniría sus facciones en conflicto. O eso esperaban. Pero no fue así.
Las constantes disputas entre musulmanes provocaron que tardaran 70 años en completar la conquista. Cuando los musulmanes llegaron a Palermo, encontraron una zona árida, absolutamente inapropiada para ser su capital. Los antiguos acueductos romanos ya no eran efectivos, pero en vez de mirar hacia arriba para traer agua a la ciudad, los musulmanes decidieron cavar hacia abajo. Fue en lugares como este donde los musulmanes comenzaron la revolución agraria que, junto a otras novedades, trajo la pasta a Sicilia. Hola, Totò, ¿cómo estás? Hola. ¿Hace frío ahí? Hay una temperatura constante de unos 18 grados. Totò Samataro es espeleólogo y va a llevarme a explorar lo que él llama el secreto mejor guardado de Palermo. Esto parece sacado de Blancanieves y los 7 enanitos. ¿No tendrás miedo, no? No, ¿qué va? Uno de los grandes inventos de los musulmanes fue el kanat, que en árabe significa tubería o túnel. Es estupendo. Tenemos Palermo sobre nuestras cabezas. El kanat es un pasaje subterráneo que reúne y transporta todo el agua subterránea sin necesidad de bombearla. Palermo cuenta con toda una red de ellos, a entre 8 y 16 metros bajo tierra. ¿Qué son estos muros, Totò? Básicamente, se trata de tecnología medieval árabe. Ayudaban a sostener los muros, sostenían las rocas frágiles. En este caso, se desmenuzaban, así que cavaron un poco más e insertaron un muro. Si te fijas, verás que abajo hay unos 50 centímetros, pero arriba tenemos unos 70. ¿Por qué? Porque los trabajadores llevaban cestas en los hombros y necesitaban espacio para pasar. ¿Entonces trajeron todas estas piedras de la superficie? Sí, estos bloques estaban fuera. ¿Quieres seguir? Sí, por favor, gracias. Mira qué bonita y limpia es esta agua. Eran listos los invasores musulmanes, ¿eh? Normalmente los kanats comienzan en las faldas de las montañas, donde se accede fácilmente a la capa freática. Desde ahí, el agua fluye hacia abajo, a menudo en varios niveles. La gravedad lleva el agua hasta donde la necesitaban, a los pozos, por ejemplo. El sistema era simple, porque el agua se canalizaba bajo tierra y no se evaporaba en el camino. En comparación con los acueductos romanos, es una tecnología más avanzada. Sí, desde luego. Este sistema de galerías permite captar el agua de todas las fuentes. Excavar esos kanats fue un trabajo agotador. Podían tardar una década en construir apenas unos kilómetros. Y era muy peligroso también. Las inundaciones repentinas y los derrumbamientos mataron a muchos obreros. Aquí hay un hueco. Sí. Este es el túnel del tercer nivel. ¿Ves? Vamos a entrar. No solo tiene muros, además está también techado. Para bajar hay que tener bastante cuidado. ¿Bajamos? Sí, aquí puedes poner un pie a cada lado. Estas son unas pequeñas hendiduras, Entiendo. que dejaron cuando estuvieron excavando aquí. Realmente sientes como si te sumergieras en el pasado. Solo este kanat ya mide más de 1 kilómetro. Tardaría días en explorar todos sus niveles. Pero necesito aire.
y quiero disfrutar de algunos de los cambios que este sistema traería. Cuando ya tuvieron mucha agua, los musulmanes pudieron cultivar alimentos desconocidos hasta entonces en Sicilia, como el limón o la almendra. Y también pudieron embellecer Palermo, un lugar que llenarían de castillos y frondosos jardines con fuentes. Todas las casas tenían acceso al agua, pero esta era también una ciudad enorme para la época. Según se estima, su población podía llegar a las 300.000 personas. Así que, para abastecerlas, los musulmanes introdujeron otra novedad, el trigo duro. El trigo duro es una variedad de este cereal muy alta en proteínas. Es la única lo bastante apropiada para crear la pasta seca que ahora llena los estantes de los supermercados de todo el mundo. Y fue en la Sicilia medieval donde convertir el trigo duro en pasta se volvió parte de la rutina diaria italiana. Es un entorno deslumbrante. Y desde aquí ya se huele el aroma a grano molido. Es muy tentador. Este edificio es uno de los molinos en activo más antiguos de Sicilia. Se construyó mucho después de la época de los molinos musulmanes, pero es el lugar perfecto para descubrir cómo los musulmanes dieron a Italia su plato más distintivo. Pino es molinero de Rocapalumba, a 60 kilómetros de Palermo, y si dijera que su oficio le apasiona, me estaría quedando corto. Ciao Pino. Hola Pino, ¿qué tal todo? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, con mucho trabajo. Esto es trigo duro. Sí, ¿verdad? auténtico trigo duro siciliano. ¿Por qué es tan valioso el trigo duro? Porque tiene muchos nutrientes. Tiene proteínas, vitaminas, calcio, fósforo. Reúne un montón de cosas buenas. Un solo grano contiene justo la misma proporción de todo lo bueno que encontramos en un huevo. La esencia natural de la pasta. Si Si intentara hacer pasta con trigo blando, ¿cómo quedaría? No se podría comer. ¿Por qué? Porque sería harina. No se pueden hacer espaguetis con trigo blando. Es un insulto a la pasta. Venga, ven, ayúdame. Te mostraré cómo lo molemos. ¿Puedo tocarlo? No, atento a la rueda de molino, es peligroso. No hay que tocarlo. ¿Por aquí tampoco? No, nada. Quédate ahí quieto y yo me encargo. Vale. John, cuidado con las manos. Es evidente que Pino está acostumbrado a tratar con visitantes tan torpes como yo. Esta piedra gira unas 55 o 60 veces por minuto, a una potencia casi equivalente a 14 caballos. Pesa unos tremendos 2.000 kilos, más que suficientes para arrancarte algunos dedos. Yo intentaré conservar los míos. ¡Bravo! Vale. ¿Puedo? Sí, adelante. Buenísima. Muy saludable. Voy a hacer una pasta tan fantástica con esto que puede que hasta me la coma ya. ¡Qué rica! Está aún mejor al hacer pasta. ¿Así? Sí, dale un poco más de movimiento. Enséñame cómo. Así, algo así. Sigue. Pino me dice que para cerner el truco está en las caderas, pero algo me dice que le está tomando el pelo a este pobre historiador. Así basta, John. Vamos a hacer los espagueti. Bien. Es frustrante, pero no conocemos los métodos que los musulmanes usaban para hacer pasta. No hay prueba alguna de que usaran herramientas. De hecho, es probable que la hicieran a mano. Parece un trabajo durísimo. Pero Pina y Piera son el imponente dúo de supervisoras que me enseñará a hacerlo. Es una maravilla.
Los musulmanes no fueron los primeros en hacer pasta, pues ya se hervían trozos secos de masa en el Mediterráneo oriental antes del nacimiento de Mahoma. Más fuerte. Así mejor. Lo intento. Los musulmanes llamaban a la pasta itrilla, una palabra que heredaron de los griegos. Estos hombres británicos no tienen fuerza. ¿Cómo estoy sudando? Tendrías que ver a un siciliano. Está claro que para hacer pasta a mano en Sicilia tenía que haber alguien dando órdenes. ¿Sí, así bien? Sí, así, bien. ¿Y yo? Bueno, más o menos. Italia había desarrollado comidas parecidas a la pasta antes de que llegaran los musulmanes. En la Edad Media ya había una especie de ñoquis y unos tortellini, término que significa tartas pequeñas. Hasta los antiguos romanos, el llamado laganum, una lámina de masa que podría ser predecesora de la lasaña. Entonces, ¿cada uno de estos pedacitos podría ser un espagueti? Sí, un hilo de pasta. Pero ninguno de esos productos de masa fresca podía almacenarse mucho tiempo o ser transportado muy lejos, y eso lo cambiaron los musulmanes. Sabemos que la itrilla era algo parecido a los espaguetis, o una especie de antecesora de estos, porque medía 4 dedos de punta a punta. Era algo así. ¿Has visto qué bien me han quedado? Has aprendido a hacerlos. Los musulmanes secaban la itrilla, pero no al sol, como podríamos imaginar, sino en la sombra, donde se secaba lentamente desde el interior. Una vez estaba seca, era fácil de exportar, porque los musulmanes no solo introdujeron la pasta seca a Italia, sino el negocio de la pasta seca. Era aquí en Travia, cerca de Palermo, donde según una fuente árabe de los años 1100, la pasta se producía a gran escala. Y según decía, barcadas de itrilla se exportaban a la península itálica. Barcadas de espaguetis en el siglo XII. Increíble. Después de que los espaguetis hicieran su primera aparición aquí en Travia, los documentos históricos empezaron a registrar su presencia por toda la costa italiana, de Nápoles a Génova. Testamentos, libros de contabilidad, hasta la vida de un santo. Todos esos documentos nos demuestran que el idilio entre los italianos y la pasta acababa de comenzar. La pasta había empezado un viaje que la llevaría por todas partes. ¿Lavado completo? Sí, gracias. No obstante, los musulmanes, los primeros en llevarla a Italia, serían perseguidos en Sicilia. Estos muros fueron una vez parte del molino más viejo de Travia. Posiblemente fuera en este sitio donde se produjo la harina que se convertiría en los primeros espaguetis registrados de Italia. Y mirad ahora, es un lavadero de coches. No se puede ver mucho desde abajo, así que voy a intentar subir para quizá entender mejor cómo es la estructura del molino. Igual convencemos a alguien de estos apartamentos para que nos deje verlo desde arriba. Ahí está. Es una especie de metáfora, por así decirlo, de cómo 3 siglos de cultura musulmana en Sicilia han sido obliterados.
El principio del fin llegó en el siglo XI, cuando las luchas dinásticas y las disputas sectarias prepararon a la Sicilia musulmana para una toma del poder. En 1061 dio comienzo un nuevo capítulo en la larga historia de las invasiones extranjeras de Sicilia. Esta vez, los conquistadores eran una élite de guerreros del norte de Europa que ya se había hecho con el poder en el sur de Italia, los normandos. Este es el Castello di Mare Dolce, el castillo de Mar Dulce, próximo a Palermo. Esta sería una vez la residencia de un emir musulmán y contaría con un jardín de agua. Inevitablemente el palacio captó la atención de los normandos, nuevos dirigentes de Sicilia. Lo tomaron, lo usaron y lo reconstruyeron tal y como hicieron con todo lo procedente de la Sicilia musulmana. Aquí había una mezquita, pero fue transformada en capilla. El palacio se convirtió en la residencia del más famoso rey normando de Sicilia, Roger II. Ansioso por proclamar su poder, Roger buscó administradores, arquitectos, soldados y poetas que hablaran árabe. En la corte se mezclaban con caballeros normandos, obispos italianos, artesanos judíos y administradores griegos. Pero la corte de Roger no era una utopía multicultural. Estos hombres trabajaban para él porque les pagaba generosamente. Muchos de ellos, incluidos los musulmanes, ni siquiera eran de Sicilia. De hecho, es probable que uno de los pocos musulmanes nativos que trabajaban en el castillo fuera el cocinero. ¿Quién sabe si a Roger le gustaba su hitrilla? Roger exigía una lealtad total. Hacia el final de su reinado, ordenó a sus hombres convertirse al cristianismo. Y cuando descubrió que su consejero musulmán de confianza le había mentido sobre su conversión, ordenó que fuera arrastrado por caballos salvajes. Aquel pobre hombre seguía vivo con todo el cuerpo destrozado y quemado. Mientras, fuera de la burbuja de la corte, Sicilia cambiaba inexorablemente. Miles de inmigrantes de la península itálica llegaban deseosos de sacar a los vulnerables musulmanes a codazos. Cada vez más rápido, el idioma árabe, la fe islámica y todos los bellos edificios de la era musulmana desaparecían del mapa, quedando apenas fragmentos de ellos. Cuando los normandos llegaron a Sicilia, sobre la mitad de la población, unas 250.000 personas, era musulmana. Pero en la segunda mitad del siglo XII, un ciclo de conversiones forzadas, pogromos y expulsiones comenzó. Al final, tras un siglo y medio de mandato cristiano, solo hubo 20.000 supervivientes. Y fueron deportados a una colonia en la península itálica. Para entonces, su sofisticado sistema agrario había entrado en un profundo declive. Pero los nuevos alimentos que introdujeron sobrevivieron, y la espinaca, la alcachofa, la berenjena y el limón se volvieron básicos en la dieta italiana. La cocina siciliana se suele considerar una prueba de que el pasado islámico de la isla sigue influyendo en su presente cristiano. El cuscús y los buñuelos de garbanzos son citados como prueba de una feliz y multicultural continuidad en el tiempo. Pero yo creo que no es así. Tomemos una presunta herencia musulmana, el postre más famoso de Sicilia, la cassata. Me encanta. Pero el problema es que no hay ni un solo documento histórico que demuestre que un postre con este nombre existiera antes de 450 años después de la marcha de los musulmanes. Fantástico. No será musulmán, pero es digno de un sultán.
La próxima vez que os comáis un plato de espaguetis, recordad que es uno de los últimos remanentes de una cultura desaparecida. Es conmovedor pensarlo. No sé a vosotros, pero a mí saberlo hace que me resulten aún más deliciosos. En la Edad Media, la pasta seca por fin había llegado desde Palermo a la península italiana. Sigo su viaje hasta Nápoles, la actual capital de la pasta en Italia. El sencillo pero sublime placer de un plato de espaguetis es tan propio de la identidad napolitana como el Monte Vesubio o el «Oh Sole Mio». Pero las recetas medievales dejan claro que la manera favorita de comer la pasta no era con almejas o pesto, sino que había muchas especias y otro elemento que los musulmanes aportaron a la cocina italiana: el azúcar. Estoy hambriento, y hay veces en las que solo te vale un plato de pasta de hace 500 años. Pues hoy he tenido suerte. Lino Scarallo, chef con estrella Michelin, ha aceptado preparar una receta del siglo XVI para mí. Bueno, Lino, ¿qué hay para comer? Macarrones a la napolitana. ¿Con tomate, albahaca? No, nada de eso. No llevan tomate, pero sí algunas especias y azúcar. Ya verás, te sorprenderá. Para esta receta tenemos que remojar pan. He cogido agua de naranja, aunque la receta original decía agua de rosas. Entonces añadimos harina. ¿Cómo? En mi curso rápido de hacer pasta en Sicilia, debieron de saltarse la lección de la miga de pan y el agua de rosas. John, la pasta se hace siempre con una mano. ¿Con una mano? Sí, porque puedes necesitar la otra. Ah, vale. Ahora añadimos la canela. Huele. Me encanta el aroma de la canela. En la Edad Media y el Renacimiento, los más adinerados ponían especias en todo para presumir ante los demás. También se creía que las especias eran buenas para la salud. La medicina de entonces se basaba en la teoría de los humores, los cuales había que equilibrar en nuestro cuerpo. Y la comida tenía cualidades que se correspondían con esos humores. Por ejemplo, los melones eran húmedos, fríos y considerados peligrosos, hasta potencialmente letales. Las especias tenían la gran ventaja de ser calientes y secas, por lo que contrarrestaban esos alimentos peligrosos. ¿Qué maña? ¿Has echado sal? Nada de sal. ¿Cómo que nada de sal? Nada de sal en esta receta, cero. Solo importaba el azúcar. Huele. Has hecho muy bien. Menudas rosquillas haría con esto. Como las de mi abuela. Los macarrones medievales no tenían por qué tener forma de tubo como ahora. De hecho, hasta el siglo XIX, el término macarrones se usaba para todo tipo de pasta. Auténticos macarrones del siglo XVI. Ahora soasamos el pato y la pasta la metemos en agua sola, sin sal. ¿Por cuánto tiempo? La receta dice durante mucho tiempo. Debe estar bien cocinada. Exacto. Otros libros de recetas del Renacimiento indican tiempos sorprendentes. Vermicelli, 1 hora. Macarrones, 2 horas. Imagínate. ¿Dirías que así basta? No, venga ya. Esto es cocina medieval. No hay medias tintas. Es cocina mediterránea. ¿Sacamos la pasta? No, aún no. Todavía hay que cocinarla en el caldo graso. ¿El caldo graso? ¿Qué grasa es? Grasa de pato. Es una receta de infarto. Mantequilla, grasa de pato. Es hora de que me afloje un poco el cinturón. Creo que ya está. Venga, un poco más. La pasta sigue muy dura. Tenemos que seguir las reglas medievales. La pasta tiene que Vamos a estar muy probarla. cocida. La probamos, la probamos.
¿Una pizca de canela? Tu El querido azúcar es azúcar. esencial. Grande. Dai. Qué Y bueno. para rematar, esto. Comino fresco. Para darle un poco de color y frescura. È un tocco un po'. Tiene un pequeño toque contemporáneo para mi gusto, pero le daré un pase. Hazme esa concesión. Abbiamo fatto un... Hemos hecho magia. Es increíblemente azucarado. Pero está bueno. Poi senti Y después saboreas las especias e poi y los anche demás altri sabores. sapori, altri gusti. Francamente, pensaba que sería una porquería, È anche buona. pero está muy bueno. Ma che ne so io? Pero yo soy británico, ¿qué sabré yo? Assaggiare. Dejemos que juzguen los napolitanos. Stiamo facendo Estamos haciendo una campaña para reemplazar la pasta con tomate por la auténtica pasta napolitana. Está dulce. No me vuelve loca. Es incomible. No tiene sal. No está tan buena. No sé, jamás había comido nada igual. La canela es muy fuerte. Sabe casi a postre para mí. No me gusta. A mí no me gusta. è molto più Es mucho más interesante que la pasta con tomate. No, para mí no. Para mí la pasta con tomate. Yo prefiero la pasta con tomate. ¿Y si le añadimos un poco más de azúcar? A los comensales napolitanos no les convence, según parece. Pero no es de extrañar. Los italianos dejaron de comer espaguetis con azúcar y especias hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, cuando las modas médicas cambiaron. En esa época, los napolitanos comían más pasta que nadie en el país. En el siglo XVIII, los napolitanos se ganaron el apodo de Mangia Maccheroni, come macarrones. Sobre todo, debían esta reputación a su rey, uno de los monarcas más excéntricos que jamás se haya sentado en un trono europeo. El reino de Fernando I comprendía todo el sur de Italia y Sicilia, y tenía su capital en Nápoles. El suyo sería un reinado tumultuoso y sangriento, pero también fue notorio en toda Europa por su atrevida conducta. Solía azotar o patear el trasero de sus cortesanos. Le encantaba jugar con armas y era dado a manosear a su esposa en público. La explicación a la excentricidad de Fernando se encuentra en su infancia, buena parte de la cual la pasó aquí, en el palacio de verano familiar. En 1759, el padre de Fernando se mudó a Madrid para tomar el trono de España. Así, este niño de 8 años se convertiría en rey de Nápoles. Había muchas esperanzas puestas en él. Este era el mini castillo en el que tenía que aprender a asediar, como todo príncipe que se precie. Antes de marcharse a España, el padre de Fernando dio la orden de que su hijo debía ser criado bajo la influencia de la Iglesia y la aristocracia. El fin era prevenir que algún rival sediento de poder lo manipulara. El rey creció sintiéndose más cómodo entre sus sirvientes que entre los duques y las duquesas. De hecho, le encantaba compartir sus placeres con gente normal. Uno de esos placeres era pescar en la bahía. Después vendía lo que había pescado en el mercado, gritando y regateando como un mercader más. Los modales de Fernando eran poco ortodoxos, y cualquiera que lo hubiera visto comerse un plato de espaguetis podía afirmarlo. El rey apenas los sazonaba con manteca de cerdo y queso rallado, y se los comía con las manos.
La leyenda cuenta que el mayordomo de Fernando estaba tan consternado por la forma en que su majestad se comía la pasta que inventó un tenedor de 4 dientes, diseñado para que comer pasta fuera más fácil. Pero el rey no quedó convencido. Fernando llegaba a comerse los macarrones con las manos en público. Por ejemplo, mientras veía ópera desde el palco real. Como es lógico, mucha gente lo consideraba un patán. Pero Fernando era mucho más inteligente de lo que se creía. Y sobre todo, era cercano al pueblo. Creo que esa manera tan vulgar de comerse los espaguetis era en realidad un guiño hacia un público muy específico. Los napolitanos, que eran famosos en toda Europa por comerse la pasta con las manos. Los Lazzaroni, término que significa mendigos o leprosos. Se los podía ver por toda la ciudad bajo el sol, sucios, andrajosos y holgazaneando. Los Lazzaroni era el grupo más unido y recalcitrante de la vasta muchedumbre napolitana. De hecho, es descrito como el precursor de la camorra, la mafia de Nápoles. Las raíces de los Lazzaroni están en la plaza del mercado. Tradicionalmente, aquí es donde la gente de los núcleos pobres de alrededor se reunía al acercarse momentos de agitación. Los Lazzaroni aprovechaban esa amenaza para extorsionar al gobierno y obtener dinero, trabajos u otros privilegios. Una especie de negocio ilegal de protección. Un aristócrata francés que visitó la corte afirmó que el rey protegía a los Lazzaroni a cambio de su colaboración. Según sus palabras, estremecían al gobierno y este los mantenía controlados, procurando que nunca se quedaran sin pan o macarrones. Al líder de los Lazzaroni incluso se le esperaba aquí en palacio en ciertas ocasiones, como en los nacimientos reales. Tomaba al bebé con sus brazos, comprobaba si era niño o niña, lo besaba y después lo presentaba a la multitud desde el balcón. Pero no fue el amor de los Lazzaroni por la pasta la única razón por la que los napolitanos eran apodados come macarrones. A medida que Nápoles se convirtió en una de las mayores ciudades europeas, perecederos como la carne y la verdura se encarecieron, por lo que saciaban de pasta sus hambrientas bocas. En 1700 había 60 tiendas de macarrones en Nápoles. Y en 1785 había 280. Tenía lugar un boom para la cadena de suministro de pasta, principalmente basada en las villas al sur de la ciudad. Esto es Gragnano, una población edificada sobre la pasta. Si hubiéramos venido en la época del rey Fernando, hubiéramos visto montones de tendederos de pasta en la calle. La razón es que este lugar es una secadora natural. Las montañas de ambos lados crean una especie de embudo para la brisa marina, perfecto para secar pasta. Aquellas vistas debían de ser magníficas. La calle principal de Gragnano llegó a ser reconstruida para captar mejor la brisa, y las mejores fábricas de pasta se mudaron aquí para abastecer a Nápoles. Pero no fueron solo las condiciones naturales las que dieron relevancia a sitios como Gragnano en la economía de la pasta en el siglo XVIII. Los avances tecnológicos también se aceleraron.
En la Edad Media eran mujeres, y especialmente monjas, quienes hacían la mayoría de la pasta a mano. A partir del siglo XVII, la producción se volvió profesional y las mujeres empezaron a ser marginadas. En sitios como Gragnano aparecieron máquinas para amasar y extrudir, y para la mentalidad de la época eso era trabajo de hombres. Mezclar y amasar grandes cantidades de harina y agua era una ardua tarea. Uno de los primeros métodos de ampliar la producción era quitarse los zapatos y los calcetines y pisotearla. Algo no muy agradable. Usar el trasero demostró ser una mejor opción a largo plazo. Los fabricantes de pasta incrementaron el tamaño de una antigua herramienta panadera en forma de rueda. En esta versión más grande, se sentaban sobre la barra y saltaban como si fuera un balancín. Pero la auténtica revolución en la manufacturación de la pasta tuvo que ver con la creación de formas. Enrollar los macarrones con una plancha o cortar los espaguetis con un juego de cables llamado guitarra era angustiosamente lento. Las prensas de extrusión serían el futuro. En el siglo XVIII ya eran lo bastante grandes para estrujar 125 kilos de pasta en 10 horas. Y además podían producirla en todo tipo de formas. Este es Antonio Mocha, director de una fábrica de pasta. Su pasión por el oficio lo ha llevado a coleccionar máquinas de hacer pasta del siglo XIX. Estos aparatos han hecho historia y ha accedido a hacerme una demostración. Veo que estás haciendo pasta al estilo del siglo XVIII. Sí, son métodos del siglo XVIII, pero con unas máquinas modernas para la época. Huele su aroma, John. Me comería esto ya. Esto es lo que he respirado siempre en el aire de Gragnano. En serio, crecemos en este ambiente de agua y sémola, y poco a poco aprendemos a hacer la pasta. Ahora estamos rompiéndola, es decir, amasando la masa antes de ponerla en la prensa para convertirla en pasta. No cabe duda, esta máquina requiere fuerza bruta. Vamos. Bueno, tal vez tampoco tanta fuerza bruta. Vale. ¿Has visto, John? Sí. Aquí tenemos parte de nuestro plato de espagueti. Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tardará esta pasta en secarse? Entre 40 y 48 horas. Es el proceso artesanal que todavía hoy empleamos en nuestra fábrica. Las primeras prensas de extrusión eran bastante modestas, pero allanaron el camino que llevaría a la industrialización de la pasta. Pesa mucho. Déjame cogerla. A finales del siglo XIX, las fábricas de pasta se habían expandido por todo el país. La era de la producción en masa había comenzado. Es hipnotizante esta cosa. Actualmente el sector de la pasta italiana factura más de 4.600 millones de euros cada año. A principios del siglo XX, la pasta se preparaba para conquistar el mundo. Barcadas de estas siguieron a los emigrantes italianos al instalarse al otro lado del océano. En 1913, solo a Estados Unidos ya se enviaron 70.000 toneladas. Con el paso del tiempo, Italia exportó su savoir-faire y su maquinaria, y la producción de pasta pasó de local a global. En los años 50 ya se podía encontrar pasta en las despensas de todo el mundo. Pero creo que su hogar espiritual sigue siendo este. Italia, donde cada persona come unos 25 kilos de pasta al año. Y donde la pasta tiene historia y ha sido una herramienta política.
Nápoles sufrió más que la mayoría durante la Segunda Guerra Mundial y tampoco tuvo su ración de recuperación económica tras la guerra. Era una ciudad hambrienta con un profundo recelo por la política. Una situación que un carismático líder político pensó que podría explotar. Y cuando se decidió a postularse, la pasta desempeñó un notable papel en su estrategia de campaña. Achille Lauro era un magnate naviero cuya flota había sido devastada por la guerra. Su fórmula para reconstruir su imperio mezclaba ingenio de emprendedor, camelarse a los políticos y hacerse popular. A principios de los 50, fundó un periódico y se convirtió en el presidente del equipo de fútbol del Nápoles. Después se presentó a las elecciones con un partido de derechas. Cualquier paralelismo con Silvio Berlusconi es pura coincidencia. Lauro apuntó directamente al estómago de sus votantes. Creó un comedor en el que la gente podía comer gratis siempre y cuando apoyara a su partido. Pero lo que más se recuerda son los miles y miles de paquetes de pasta que regaló. Su estrategia fue un éxito. Lauro fue alcalde 2 veces y elegido para el Parlamento 4. Noi siamo sicuri che i napoletani, come gli italiani tutti, sapranno trarre le logiche conseguenze da quanto è accaduto. Achille Lauro me ha dado una idea. Yo tengo mi propia causa. A ver cuántos apoyos consigo usando el método de la pasta. Más historia en televisión. Venid a firmar. Un paquete de pasta a cambio de una firma. Más historia en televisión. Venid, venid, firmar. ¡No más basura en la televisión! Más programas de historia en televisión. ¡Más programas de historia en la tele! Tu paquete de pasta. ¡Quiero más historia! He recogido montones de firmas y he aprendido que la política de la pasta tiene su lado positivo, porque a través de este intercambio y este contacto directo con el electorado, entiendes lo que la gente quiere realmente. Y lo que quieren es más programas de historia en televisión. Podríamos pensar que este tipo de políticas están confinadas a un pasado hambriento, o que eso solo podía pasar en Nápoles. Pero a día de hoy, tanto en el norte como en el sur, y desde los comunistas hasta Berlusconi, los políticos italianos siguen intentando ganar apoyos con la pasta. ¿Pero qué he aprendido de mi viaje por la historia de la pasta? Bueno, que esta tiene una historia agridulce. Que los árabes no solo trajeron los espaguetis a Sicilia, sino que transformaron la isla en un exuberante y fértil paraíso. Que en el siglo XVIII hubiera necesitado buenos músculos para hacer pasta. Y otra cosa igual de importante, ahora sabría a qué recurrir si me presentara a unas elecciones en Italia. Desde que los musulmanes trajeran los espaguetis a Sicilia, la pasta ha moldeado el paisaje, la economía y la identidad misma de Italia. Y ahora representa a este país en las mesas de todo el mundo. Me gustaría pensar que su futuro está asegurado también, sobre todo porque la pasta es un plato muy democrático, disfrutado tanto por ricos como por pobres. Y porque está deliciosa, claro.